El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, y para la palabra transmedia, buenos días. Y como siempre, todas las mañanas de domingo tenemos aquí un invitado, en esta oportunidad al profesor Paulo César Gutiérrez de la Escuela de Música, que le agradecemos estar aquí con nosotros en La Palabra en Radio. Y bueno, el tema con el profe Paulo va a ser Alberto Guzmán Naranjo, que nos acaba de dejar la semana pasada, con el cual tuvimos una entrañable relación académica, intelectual y de amistad en las últimas 2 décadas, especialmente en la última, con muchos proyectos conjuntos como la ópera Isaac, como la ópera Maafa, una adaptación de Chango el Gran Putas. Teníamos una sobre los ríos, porque habíamos ido a Honda y se vino muy emocionado de ese viaje al río Magdalena, y bueno, muchas cosas que se quedaron. Y el profesor Paulo, sabemos pues que tuvo una relación muy grande. Empecemos porque le contemos a nuestros oyentes tu relación con Alberto. Bueno, Darío, muchas gracias por la invitación. Alberto lo conocí siendo yo, estando estudiante. Empecé en el año 96 a estudiar música, y Alberto se encargaba de dictar algunos cursos de teoría, dentro de esos contrapunto y orquestación. Yo logré, porque tenía afán de aprender esas cosas en esa edad en la que uno está como ávido de aprender, logré adelantar unos cursos y ver estos cursos con él. Siempre pues muy apasionado, un intelectual, digamos, neto, y en sus clases era para mí espectacular, ¿no? Asistir a sus clases y todo lo que él nos daba pues de teoría de la música. Más adelante, cuando logré graduarme, digamos, al poco tiempo empecé a trabajar aquí en la universidad como docente. Entre otras, gracias a él, porque él se dio cuenta como de mis intereses en la tecnología y la música. Entonces se abrió como la posibilidad de trabajar aquí en la universidad, y desde eso estoy aquí. Después de eso, hacia el año ya 2015, fue cuando nos buscó para grabar El Río de los Muertos. La primera, digamos, audición que se hizo del Río de los Muertos, pues confió en nuestro trabajo y empezamos a trabajar con él, y digamos, a conocer un poco más en profundidad su obra como artista. Sí, porque Alberto tuvo una larga trayectoria, no solamente como docente, como investigador, sino compositor, director de orquesta. Bueno, había trabajado en varias bandas, había trabajado en Medellín, había sido invitado a dirigir muchas orquestas en otras partes del mundo. Él era un hombre con una carrera muy variada, junto con la que hizo pues ya desde que se vincula a la Universidad del Valle en la rectoría Jaime Galarza, creo, al inicio de los 90. Pero vamos a que nos cuentes de lo que él ha dejado. Tú has sido la persona que recibe los materiales de él. Yo conversé con él una semana antes y me habló muy bien de todo este trabajo que había quedado en manos tuyo, y que quiere que nosotros en el Centro Virtual Isaacs lo organicemos y lo pongamos a disposición de todo el que quiera conocer la obra de Alberto, o montarla o divulgarla, para que
que hablemos un poco sobre esto y nos vayas contando distintos aspectos de lo que hay ahí. Digamos, su obra yo creo que es suficientemente extensa para estos tiempos. Trabajó la música colombiana, de hecho el grupo Espinto, que es un cuarteto vocal, en los últimos años participó en varios concursos con arreglos del maestro y resultó ganador en varios festivales de música colombiana. Y por otro lado, él era compositor de música contemporánea, digamos una escritura que de pronto a muchos nos cuesta entender porque no es la escritura de la música cómoda, tonal, sino pues tiene, digamos, unas características, digamos, un poco distintas a lo que es la música tonal, pero siempre con esa inquietud de investigar cada vez más en ese sentido y de producir obra. Y yo creo que estas obras grandes como El Río de los Muertos, la ópera Isaacs y Maafa, pues de la que no se ha podido hacer el montaje completo, tienen mucho de esto. Además de obras pequeñas para conjuntos de cámara, y ahí alcanzamos a grabar algunas en un proyecto en la que se hizo registro de varias obras de profesores de aquí de la Universidad de Compositores. Están el maestro Héctor Mario Gómez, el maestro Héctor González, la maestra Adriana Guzmán, y no sé si me escapa alguien más, y un par de obras de Alberto, que pues estaría bien que se dieran a conocer. Yo creo que una de las ideas del maestro es que su música, digamos, trascienda sin ninguna otra intención de hacerla conocer, ¿no? De que se conozca su obra. Que eso me decía él en la última conversación, pues que él sabía que ya se iba y que estaba muy satisfecho de lo que había podido realizar. Mi hijo me voy con la ópera Al Río Cauca en la cabeza y otras más. Estaba musicalizando unos poemas de Silva, un nocturno de Silva, que se lo había adaptado Edgar Collazos. Y bueno, proyectos era lo que él tenía. Se fue con la tesis doctoral dedicada a la música del Pacífico, un análisis comparativo de estructuras africanas, de ver cómo se quedaban aquí, y además iba a componer una suite con todos los ritmos del Pacífico. En principio me dijo que si le aceptaba hacer solo la parte teórica, y le dije, claro, lo que puedas. Y después me llamó un día y se sentó conmigo y me dijo, me te voy a dar una mala noticia, me la dijo muy triste, era de que no se sentía ya con suficiente fuerza para escribir, ni siquiera la parte teórica, y menos pues aquí iba a obviar que era hacer pues el trabajo de ir a las comunidades y grabar y mirar y tal. Para él, dijéramos, un buen riguroso trabajo de campo poder avanzar. Bueno, nos dejó 800 libros que consiguió de música africana, de música del Pacífico, bueno, de musicología, de todo, sobre todo de la música africana, y eso pues habrá otras personas que sigan este camino que él no pudo hacer. Te cuento esto para preguntarte, en tu trabajo ya más musical con Alberto, ¿crees que valdría la pena destacar? Yo creo que su producción como compositor, vale la pena decir que la capacidad de trabajo de Alberto era impresionante, de trabajo y de gestión. Siempre que hablábamos, él estaba componiendo algo, siempre tenía su computador y estaba trabajando desde muy temprano en la mañana. Entonces yo creo que sí vale la pena destacar su obra compositiva, y lo que hablas de la investigación era impresionante. Un intelectual de la música, dedicado al pensamiento musical. A veces, de hecho, él mismo nos lo dijo en alguna clase, que él no creía en las musas y en la inspiración, que la música era un trabajo, uno se sentaba a trabajar en un horario de oficina o más, cosa pues que yo creo que a muchos nos queda resonando allí, porque uno espera que le llegue la musa o el talento o que le descubra a alguien. Él se sentaba a trabajar. Sí, era un hombre de una disciplina. Yo que trabajé con él en los textos de la adaptación de Para Maafa de Chango el Gran Puta, eso me tuvo así, me mandaba. Cuando ya, es que ya compuse esta semana lo que me mandaste, que sigue, y entonces dele, iba y venía, ¿no? Él era el que empujaba, y estaba todo el tiempo, mira qué tal, y se me le atrasaba eso, buscaba 3 personas diferentes para que me pidieran para presionar. Sí, para presionar. Era ejecutivo. Era muy ejecutivo. Acá venía a buscarme al centro virtual, con el cual él tenía una excelente relación, y bueno, esto nos deja un vacío muy grande porque los proyectos que se iban a hacer con Alberto eran bastantes, y la posibilidad de abrir una línea en el mismo doctorado, una vez él graduado en musicología, dijéramos de músicas africanas, habíamos hecho una buena relación con la profesora Adour de Río de Janeiro, que aceptó ser la codirectora de la tesis, y él la conoció acá y habíamos ya tenido algunas relaciones por internet, de modo que eso muestra pues que se va un hombre en la plenitud de su creatividad, estaba muy maduro, muy activo. Hay
una cosa que quiero preguntarte como músico es el estudio de la música del Pacífico en la escuela. La escuela es una escuela, digamos, tradicional de la música occidental. Ahí aprendemos lo que se enseña en Europa, digamos, que es el origen. Además porque el fundador fue el maestro Simar, León J. Simar, belga, al que de hecho Alberto apreció muchísimo también. Muchísimo. Y te puedo contar que Alberto hizo el montaje de unas obras del maestro Simar para tal vez los 70 años de la universidad, puede que me equivoque, 65. Claro, 65, sí. Dentro de esas del Requiem de Simar. La música del Pacífico en la escuela de música, pues yo creo que no se toca mucho. Hay por ahí una electiva que le dicta un profesor de percusión, pues en la que digamos, se aprende a tocar esos ritmos de toda la tradición pacífica que además vienen del África, ¿cierto? Pero pues yo no veo que sea muy fuerte como la tradición europea. Pero sí, digamos, Alberto manifestó un interés ahí, yo creo que por cuenta de todo lo que pasa aquí en el entorno. Está el Festival del Pacífico Petronio Álvarez. Él fue jurado en el tercero, invitado por Germán Patiño. Y pues digamos la riqueza que se ha descubierto en esos ritmos del Pacífico se vuelven de interés académico, y yo sé que él estuvo pues por cuenta del doctorado también investigando toda esa relación de los ritmos africanos versus lo que pasa aquí, no sé, con el currulao, sí, con estos ritmos que tienen su particularidad. Sí, su tesis iba a ser precisamente la transversalidad de las músicas africanas en los ritmos que se desarrollaron acá en el Pacífico, el aguabao, el abozao, el currulao, el bullerengue, el bambuco viejo. Y encima de eso él quería hacer una suite. Te hago la pregunta para que hablemos de esto, porque él, el último discurso que hizo en un homenaje, unas 3 semanas antes de morirse, él habló mucho de esto y hizo una crítica muy fuerte, dijéramos, a la orientación, que es normal pues, de nuestras escuelas de música, y la necesidad de que le prestáramos más atención a esas músicas nuestras. Él no tenía nada musicalmente contra la salsa, él le reconocía, pero sí era muy crítico de que fuera la música que se asumiera como la identidad de los caleños. Como la única. Y como la única, y la capital mundial de la salsa. Eso realmente lo mortificaba mucho. Yo el día que fui por unos libros que me quería regalar, le hice un chiste, ya estaba muy malito y muy cansado. Ella me dijo que ya, le dije, yo sé que en privado tienes una colección de salsa muy grande, ¿por qué no me la regalas? Y entonces se rió y me dijo, te cabe aquí en este bolsillito. Eso para decirte que sí, había una gran preocupación en la última etapa de su vida por volver a estas músicas, por estudiarlas como se debía. Él era muy crítico de la mercantilización que se había hecho del petróleo, dijéramos, rompiendo con una serie de tradiciones. Ahí lo dice en ese discurso, lo vamos a publicar en un especial que vamos a dedicar del periódico La Palabra. Pero te pregunto todo esto, te comento todo esto es para que veamos tu opinión sobre este aspecto, porque creo que es un legado que nos deja Alberto. Él había ya estaba dando un viraje muy interesante, un giro. Sí, mira que yo también creo que pues este interés, no sé si tardío en él, porque como te digo, yo fui alumno de él y él era la teoría europea, ¿no? Sí, no, claro, y alumno de Pierre Boulez, de los grandes. Sí. Pero se vuelve muy interesante porque al final las músicas de tradición europea era la música folclórica de allá, ¿sí? Que digamos se vuelve y crece en las escuelas por cuenta de la investigación de ellos mismos con su folclore. Exacto. Entonces yo creo que hacia allá iba Alberto. Si esto es lo que tenemos aquí, esto es lo nuestro, pues incorporémoslo a la academia de alguna manera para empezar a estudiarla de manera seria y producir con base en eso. Te cuento, yo tengo mucha relación con la maestra Zuli Murillo, que ha producido un par de cosas. Zuli es una cantante maravillosa. Es una figura de la música del Pacífico. Por mi relación con ella me doy cuenta de que en Antioquia hacen más investigación, vienen más a Cali. Zuli, yo siempre digo, vive a 2 cuadras de la Universidad del Valle y vienen de Medellín a entrevistarla y a producir textos y libros. Pues en algún momento tratamos de hacer algún enganche porque la hija de Zuli estudió música conmigo. Es arquitecta, vive en Europa, pero intentamos hacer una suerte de enganche para que se conociera con Alberto, pero no hubo la posibilidad porque ya todo el mundo estaba muy ocupado. Pero sí, volviendo al asunto, creo que Alberto deja, como se dice, punta de lanza para que haya como una suerte de a que trascienda todo ese trabajo que ya se anticipó con él. Sí. Y ahí me dejó, yo tengo el proyecto de 40 páginas del doctorado, la investigación y la bibliografía que me la entregó toda también, 800 libros. Muy juicioso. De manera que tenemos que buscar estudiantes y sentarnos. Ahí él me insistió mucho en que buscara a María Jimena Alvarado, que hizo una tesis doctoral que ahora está también sobre música del Pacífico y está en el comité conceptual del Petronio Álvarez. De manera que sí, quedaron una serie de personas que pueden ayudar. Y a este gran giro que ya estaba produciendo cosas en esa dirección, Alberto.
Bueno, y preguntarte, ¿tú cómo ves las posibilidades de que en estos temas que Alberto comenzó a abrir campo se puedan retomar en la Escuela de Música de la Universidad del Valle? Pues yo creo que lo que está pasando en estos tiempos da para que eso suceda. Por ejemplo, el maestro Héctor González, yo no conozco toda su obra, hemos trabajado también con él en algunas cosas, pero sé por lo que hemos producido con él, o por mi acompañamiento en el trabajo que él hace, que él se ha vuelto experto en la música folclore del Atlántico y ha producido libros también. Entonces hay intereses en las músicas, digamos, nuestras, ¿no? La música andina, pues digamos, puede decir que su centro puede estar en Bogotá sobre todo, pero también hay lugar en estas escuelas. Y la música de las costas, y bueno, ahora la del Pacífico, por lo que digamos es reciente en todo este auge de la música del Pacífico, de hecho con bandas que han trascendido, que están haciendo como la tarea de mostrar de nuevo estas músicas propias de esta región pacífica, que yo siento que hasta cierto punto de la historia estaban allá como relegadas, y que gracias a maestros como Pedro Varela y Guayacán, Alexis Lozano, digamos la salsa de ellos tiene incorporado muchos elementos del Pacífico. Es una salsa muy pacífica, incluso con varios golpes que son propios del Pacífico. Sí, y volviendo a lo de Zulí, estas orquestas produjeron música de Zulí también, y que yo creo que sí, que se le tiene que dar la importancia a lo nuestro, un poco a todo lo que tenemos aquí en el entorno. Sí, además siendo Cali como una capital del occidente, capital cultural, se me ocurre a mí. Igual que Barranquilla para el Caribe. Exacto, creo que sí, que hay posibilidades, y hay profesores que han hecho la investigación a fondo, como Alberto. Hay otros, digamos, sí, en Colombia jóvenes que están haciendo. Él, por ejemplo, a mí invitó a dirigir su tesis, y pues yo no soy músico, me dijo, es que nos conseguimos una persona música, entonces Andrea Dor de Brasil, que vino y tal, digo, yo les ayudo en eso, porque él quería que yo estuviera en la parte cultural, histórica, claro, que era un poco lo que él recibió en los cursos del doctorado. En distintos seminarios había un componente cultural, histórico y literario muy fuerte. Entonces eso lo llevó a él a pensar así, a leer autores africanos, a leer ensayistas, a leer poetas africanos, a leer a Aston Hughes de los Estados Unidos, a leer a Cheyanta Diop, a Chile Bembe, el filósofo, tengo las notas de él, juiciosísimos estudios, y se dedicó a comprar todo lo que había de Bembe en francés y me las regaló, me los mandaba, mira, lee esto, lee aquello. O sea, él tuvo una inversión muy grande durante 3 años que duraron los cursos y todo lo del doctorado, dijéramos, en este campo de lo afrocolombiano, afro-latinoamericano, y él iba a hacer el aporte desde el campo de la música. Yo te quiero preguntar, él era, creo que era una asociación de compositores latinoamericanos. Colegio de compositores. Colegio de compositores, y tuvo muy buena relación y lo invitaban. ¿Qué sabes tú de esas relaciones de Alberto? Pues mira que de eso no mucho, él publicó alguna cosa por ahí, pero a ver, hace varios años ya, tal vez 10 o más, se hizo un congreso de compositores que fue organizado por la Escuela de Música, y digamos que yo creo que contó con varios compositores del colegio, y fue muy interesante, hubo mucha afluencia de estudiantes, pero bueno, honestamente no tengo más información sobre eso. Él nos lega a través tuyo las grabaciones de él, y yo estoy rescatando todos los textos, por lo menos hizo en la última etapa, la galería de fotos, y bueno, tantas cosas que hicimos juntos en los últimos 10 años. Trabajamos bastante con Alberto, mismo que nos vamos a dedicar a eso, y simplemente decirle a los oyentes que tú, como alguien que estuvo tan cercano, que consideras a Alberto tu mentor. Sí, señor. ¿Qué te dejó Alberto Guzmán así como músico? Pues toda la formación académica que pude tener con él, pero luego cuando nos reuníamos en su casa, de hecho era un personaje tan inquieto, y como sabía de mis, digamos, dominios en la tecnología, compraba software y me pedía que lo asistiera y le daba clases, pero la clase era más chévere de allá hacia acá. Es decir, le aprendía lo que yo le enseñaba, ¿no? Las cosas técnicas del uso de software para hacer sus maquetas, porque últimamente eso estaba como en auge, pero la conversación con él era, digamos, profunda, las anécdotas que contaba, en fin, cuando explicaba su obra, lo que quería hacer, y para lo cual necesitaba mi ayuda, eran clases espectaculares, con toda, además, la capacidad intelectual del discurso, el juicio de las palabras, era impresionante. Sí, además de ser un estudioso de la música, era un gran lector de poesía, de literatura, de filosofía, de teorías, vivía muy enterado de todo. Sí, sí, sí. Y era un hombre pues que estaba siempre en las conversaciones, en las charlas con él, era muy dialéctico, que era polémico. Sí. Él no se guardaba ninguna opinión así, no le gustara a los demás, él decía que es lo que vamos a publicar de su última. Pero más sustentaba todo, con argumentos, sí, juiciosos. Claro. Yo me acuerdo del debate que le hizo a William Ospina sobre la música popular, y le escribió 14 páginas, y William pues dijo que como no era músico no le podía contestar.
Él le dijo, a mí lo único que me gusta es la música cantada, de modo que qué pena, Alberto, yo no te puedo decir. Pero bueno, por ahí vamos con el legado de nuestro amigo Alberto Guzmán, pues 1000 aplausos para su música. Te agradezco, Pablo César, de haber estado aquí en nuestro programa La Palabra en Radio. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Y lo último que quisiera decir es que yo creo que vamos a descubrir un montón de cosas en ese material que nos deja Alberto. En ese disco duro, un montón de información. Sí, ya eso es cuestión de que nos sentemos a trabajarle, a mirarlo y en detalle para hacerle una gran página que quede de libre acceso para todo el mundo. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Vale. Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy los acompaño con la ópera Maafa que ha construido el maestro Alberto Guzmán. En lengua suajili, Maafa significa destrucción, holocausto. Esta realización se da junto con un equipo creativo de producción. Es una creación de 1h30 adaptada a una propuesta audiovisual en duración de 30 minutos. Es un documental que historiza a la novela Chango el Gran Putas en campos de un texto para la música y en el campo escénico para una ópera. Esta obra se realiza con un equipo de dirección de la Universidad del Valle. Para la realización es el compositor de la ópera Maafa, es el músico Alberto Guzmán Naranjo del Departamento de Música, quien con el apoyo de la Orquesta Filarmónica de Cali, dirigida por Miguel Santiago López, el ensamble instrumental es realizado con el grupo Tamborimba y las voces de los cantantes de la Universidad del Valle es con el grupo Sexto Sentido y la bailarina Vanessa Mugo. La investigación y libreto estuvo a cargo del profesor Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades. La dirección artística bajo la orientación del director de teatro Douglas Salomón del Departamento de Artes Escénicas. Se realizó esta proyección por primera vez desde la Universidad del Valle y en Colombia una ópera Maafa de adaptación libre de Chango el Gran Putas, una obra grandiosa y compleja que se estrena en la Universidad del Valle, en el Coloquio Internacional Manuel Zapata Olivella en México, en la Universidad UNAM y en Centroamérica en el año 2020. Esto se da en el marco del centenario del escritor colombiano Manuel Zapata Olivella. La ópera es inspirada en la cosmogonía yoruba, en las deidades y en la fuerza espiritual africana. Los acompaño con la ópera Maafa del maestro Alberto Guzmán Naranjo.
sudores y los gritos del mundo. América parirá un niño, hijo negro, hijo blanco, hijo indio. Del nuevo hombre, vengador de tus padres, vengador de tus hijos, la libertad es tu destino. El pasado inspirado por los orillas iluminadores de camino. Mi oído sea vuestras voces en la caída de las hojas, en la veloz sombra de los pájaros, en la luz que no se moja, en el horno de la tierra. Tambores suenan muy lejos, tronan por la plaza del Pozo, alborotan en Chambacú, conectan el Simoní, tocan hondo y tocan fuerte, los tambores no paran de sonar, tocan hondo y tocan fuerte. De sonidos infernales, sonidos jamás escuchados, alborotan en Chambacú, alertan al Simoní, tocan hondo y tocan fuerte, los tambores no paran de sonar, tocan hondo y tocan fuerte. Esta noche andan sueltos los demonios. Vamos a la playa frente al Cabrero, donde el Babalao conjura a los esclavos. Voy con
contra ustedes, empedernidos demonios. Adelante con la lámpara, camino tembloroso. Los escapularios y la cruz del Padre Claver me protegen de los orillas que he traicionado. Un tropel de demonios danza alrededor del babalao. Los tambores tocan a rebato, los machos cabríos cabalgan a las hembras. Herejes malditos, os he bautizado. Jamás han estado tan desafiantes. Dicen que veneran al rey recién nacido, lo adoran como un dios. Santísima Virgen, Satanás está vivo, no desistiré hasta convertir ese hereje. Ven Cosmio, es su nombre. En vano el padre Claver quiso hacerlo cristiano. Domingo Falopo. Sometimes it causes me to tremble. Es su nombre, Domingo Falopo. Were you there when they crucified my Lord?
el sacristán del padre Claver, de sus bautizos y los matrimonios, remero de su bote, báculo en su camino, pero en las noches me llamaba tío y abuelo. Nunca le dije, no bebas de esa corriente. Nadie se sienta esclavo con la carimba en la nalga. Una noche de cadenas no esclaviza. A ustedes que nos están escuchando, les deseo un buen final de domingo y los espero la próxima semana aquí en La Palabra en Radio 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.